Bueno, vamos a continuar con nuestra clase. Nos habíamos quedado aquí hablando del concepto de reflexión y refracción, cuantificándolo, generando leyes o explicando leyes que explicaban cómo esos rayos se podían reflejar y refractar. El rayo era una posible aproximación de onda electromagnética cuando, sobre todo lo más importante, era cuando la longitud de onda era mucho más pequeña que las dimensiones involucradas. Y bueno, pues el último ejercicio que habíamos hecho era justamente este. Eh, y bueno, esto sería la reflexión del principio de Huygens, que lo vimos también con una applet. Recordad esto de aquí. eh, Cuando se generaba una onda y veíamos su propagación, etcétera. Vamos a hacer este otro ejercicio en el cual vamos a estudiar también el fenómeno de refracción, ¿vale? Entonces, aquí lo que me interesa es, la situación que tengo pues es justamente esta de aquí. Tengo un rayo de luz que incide sobre una lámina que está del vidrio, que tiene un espesor determinado, que vamos a llamar T, y tiene un índice de refracción en el cual pues la luz viaja más lento, ¿vale? Nos piden que demostremos que el haz que emerge en el medio 1, o sea que emerge por aquí, es paralelo al haz incidente, ¿vale? Pues fijaros cómo hacemos esto. Si el haz entra por aquí, forma un ángulo θ sub 1, aquí habrá un ángulo θ sub 2, y cuando cogemos y lo continuamos, pues tocará en este punto, ¿vale? En este punto saldrá con un ángulo θ sub 1', y entonces vamos justamente a demostrar eso, ¿vale? Tenemos aquí la lámina. Aquí tenemos, vamos a pintarla, la estanque así, aproximadamente, para diferenciarla un medio del otro, ¿vale? Y ahora tenemos esto de aquí, el rayo que entra pues, con un ángulo θ sub 1, incide con un ángulo θ sub 2 y continúa por acá. Fijaros, esta demostración es muy sencilla, porque ha incidido aquí, θ sub 1, esto es θ sub 2, y aquí el ángulo con la normal. Vamos aquí el ángulo con la normal. Fijaros, este ángulo de aquí, vamos a llamarle, lo voy a llamar alfa. Alfa más θ sub 2 es lo mismo de siempre, más 90, es decir, este triángulo, más 90 tiene que ser igual a 180. Entonces alfa es igual a 90 menos θ sub 2, ¿vale? Y este ángulo de aquí, θ sub 1, bueno, ya es que estoy diciendo, me estoy pasando, ¿no? Beta, ese ángulo beta, más alfa, forma 90 grados. Entonces, beta tiene que ser igual a 90 menos alfa, pero es que alfa es justamente 90 menos θ sub 2. Entonces es θ más θ sub 2, entonces beta es igual a θ sub 2. Y después, pues si aplicamos la ley de Snell en el primer medio, n sub 1 seno de θ sub 1 igual a n sub 2 seno de θ sub 2, y la aplicamos aquí en el segundo medio, pues sería n sub 2 seno de beta, pero es que beta es igual a θ sub 2, y entonces eso tiene que ser igual a, vamos a llamar a esto es igual a n por seno de este ángulo de aquí, pero es que ese ángulo de aquí, bueno, vamos a llamarle gamma, bueno, ya está, llamamos gamma, n sub 1 seno de gamma, pero es que fijaros que como esto es esto, pues entonces n sub 1 seno de θ sub 1 tiene que ser igual a n sub 1 seno de gamma. Esto y esto se va, y entonces gamma tiene que ser igual a θ sub 1.
Muy bien. Eh, vale, pues eso es paralelo al rayo incidente y podemos ver cuánto se ha desviado ese rayo, ¿vale? Entonces, vamos a, si nos fijamos aquí, este rayo, si lo continúo más o menos, ¿vale? Pues hubiera seguido esta trayectoria, pero debido a este ángulo de refracción, esta refracción que ha tenido aquí, pues se ha desviado una distancia t, ¿vale? Se ha desviado una distancia t. ¿Cómo puedo resolver esto? Bueno, pues fijaros que esa distancia de ahí, esta distancia t, coincide con esta distancia de aquí, y entonces aquí se me ha formado, voy a pintarlo en rojo, ¿vale? Se ha formado otro triángulo que tiene esta forma, y entonces pues este ángulo de aquí sería θ sub 1, que es, estos son dos líneas secantes, entonces se forma una línea secante entre la normal y el rayo más la continuación que hubiera tenido, la continuación que llamaremos virtual, y entonces fijaros que ese triángulo lo voy a sacar porque de ahí es que no se ve ya nada. Pues este ángulo de aquí es justamente θ sub 1 menos θ sub 2, estos son 90 grados, y este ángulo de aquí, a ver, este, vale, eso, vale, vale, entonces, claro, para saber esta distancia necesito saber cuánto vale esta distancia de aquí, pero es que esta distancia de aquí, fijaros que es la hipotenusa de un triángulo rectángulo, de este triángulo rectángulo de aquí, ¿no? Entonces, esta hipotenusa, voy a llamarle h, la hipotenusa, pues es como esta distancia de aquí, o este ángulo de aquí es θ sub 2, pues esa, y esta distancia la conozco, esta distancia de aquí la conozco, esta es el grosor, voy a llamarlo, no, esto no se llama t, esto se llama d, pues y esto de aquí es t, pues entonces vamos a escribirlo. La hipotenusa es igual a bueno, espérate, a ver, d, mejor dicho, d partido por la hipotenusa es igual al coseno de θ sub 2, entonces la hipotenusa es igual a d partido por el coseno de θ sub 2, y después esa distancia, o la distancia d, es igual a el seno de θ sub 1 menos θ sub 2 multiplicado por la hipotenusa, ¿vale? Entonces esto es seno de θ sub 1 menos θ sub 2 por no, es que esto no se llama d, esto se llama t, claro, está liando, esto es t, entonces t es t partido por el coseno de θ sub 2, ¿vale? Ya lo tenemos aquí, ¿vale? T es igual al seno de θ sub 1 menos θ sub 2 por t partido por el coseno de θ sub 2. Entonces el apartado B me dice, ¿qué pasa si el grosor de la lámina se duplica? Bueno, pues la distancia esta de aquí, la distancia en la cual el rayo se separa del original, esta distancia de aquí, d, también se duplica, es directamente proporcional. Y si el grosor t de la lámina... Sí, eso es, ¿vale? Esa es la pregunta. Muy bien, fijaros, tengo aquí un applet de estos, que estoy ya abusando de él,
y se ve justamente este fenómeno. Tenemos aquí el rayo, incide sobre la lámina, podemos coger y cambiar el índice de refracción, jugar un poquito con él, y entonces fijaros que bueno, pues se va doblando más o menos. Y si cambio el espesor, creo que puedo cambiarlo, sí, puedo cambiar aquí el espesor, pues fijaros que también la continuación virtual del rayo se separa bastante. Voy a meterle aquí más, voy a meterle un poquito más de ángulo. Sí, le meto más ángulo por aquí. A ver si me deja aquí. Le meto más ángulo. Fijaros que cuanto más ángulo incidente haya, más se separa el rayo. Cuanto más estrecha es el vidrio, pues menos se separa en el caso límite, ¿vale? Esto ya que lo sabéis, pues muchas veces miraréis cristales que están sobre mesas y tal, y os fijaréis en este fenómeno, como cuando hay una imagen debajo del cristal, pues veréis que hay un pequeño desplazamiento con imágenes sobre las cuales no hay cristal, ¿vale? Un trozo de cristal sobre una mesa y se ve de una forma muy, muy clara. Vale, pues continuamos con lo nuestro y ahora vamos a hablar de un fenómeno muy, muy interesante, que es el de reflexión interna total. Fijaros, ¿qué ocurre en el caso en el cual la reflexión total siempre se va a producir cuando pasamos de un medio con un índice de refracción más bajo a un medio con un índice de refracción más alto, ¿vale? Entonces, para que ocurra esto, perdona, justo al contrario, un índice de refracción más alto a uno de un índice de refracción más bajo, y para que ocurra la reflexión total, pues tiene que ocurrir. ¿Y por qué ocurre la reflexión total? Pues fijaros, si nos vamos aquí a esta fórmula y cogemos el ángulo 2 y le preguntamos a la fórmula cuál tiene que ser el ángulo 1, o mejor dicho, vale, vamos a pensarlo de esta forma. ¿Qué ocurre si en ese caso, ¿no? En que el índice, porque bueno, que en el que el n sub 2 es más alto que n sub 1. Pues fijaros que habría ángulos en los cuales, perdón, justo al contrario, en que n sub 1 es más alto que n sub 2. Habría ángulos en los cuales θ sub 2, o esta cosa que cuando esto me lo traigo aquí, n sub 1 partido n sub 2, voy a coger una página nueva, en los cuales n sub 1 partido n sub 2 por el seno de θ sub 1 es igual al seno de θ sub 2. Pero fijaros que si n1 es mayor que n2, entonces, esto de aquí, pues puede ocurrir que esta cantidad de aquí sea mayor que 1, o sea, igual a 1. Puede pasar, ¿por qué? Bueno, pues si el ángulo es, digamos, suficientemente grande, pues este número puede ser, imaginémoslo, cercano a 1, si el ángulo es cercano a 90 grados. Y después el índice de refracción, n sub 1 partido por n sub 2, pues es un número que por definición va a ser mayor que 1, ¿vale? Entonces fijaros que esta ecuación no tendría solución. ¿Por qué? Porque le estoy pidiéndole a la fórmula un ángulo tal que cuando yo le calculo el seno a ese ángulo, pues aquí me da un número que es mayor que 1. Y eso no existe, porque el seno por definición está entre menos 1 y más 1. El seno siempre está definido entre menos 1 y más 1. No existe el seno, un ángulo en el cual tú le hagas el seno y eso te dé un número mayor que 1. Entonces, ¿qué pasa con la onda? Bueno, pues cuando eso pasa, fijaros que venía la onda así, y en principio pues la onda se tenía que separar de la normal, y en principio, bueno, pues según el juego entre los distintos índices, este es n sub 1 y este es n sub 2, pues esto puede ocurrir, pero llega un momento en el cual le estoy pidiendo a la onda estoy pidiendo un ángulo de refracción mayor o igual a 90 grados, ¿vale? Justamente ese ángulo de refracción en el cual este seno ya da todo lo que puede dar, pues ese es el ángulo crítico, ¿vale? Entonces,
n sub 1 n seno de teta sub 1 es igual a n sub 2 seno de 90, y entonces cuando estoy pidiendo ese ángulo, pues esto se llama ángulo crítico, ¿vale? Y el seno del, entonces el ángulo crítico se define como el seno a la menos 1 de n sub 2 partido por n sub 1 por el seno de 90, pero es que el seno de 90 vale 1, y entonces esto es directamente el seno, el arcoseno de n sub 2 partido n sub 1, ¿vale? Ese es el ángulo crítico. Es un ángulo a partir del cual ya no hay refracción, porque el rayo refractado tendría que haberse metido, se refractaría con un ángulo mayor de 90 grados, y entonces ¿qué ocurre? Pues que no hay ninguna refracción, y ocurre un fenómeno que se llama reflexión total. Es decir, no entra absolutamente nada de energía en el segundo medio, y toda la energía vuelve al medio 1, ¿vale? Vuelve al medio desde el que entraba. No se produce ninguna refracción. Vamos a ver eso en este pequeño applet, del cual ya seguro que me denuncian. Y entonces vamos a ver qué ocurre cuando pasa justamente esto, de una onda que entraba con una velocidad determinada, 15, pues pasa a un segundo medio que tiene una velocidad mayor, es decir, es menos denso ópticamente. A mí me gusta hablar de densidad óptica, pues un medio más denso tiene un índice de refracción más alto y uno menos denso tiene un índice de refracción más bajo, y entonces la onda, pues, en principio, fijaros que, nada, llega ahí y se refracta. Pero si empiezo a aumentar el ángulo, fijaros que llega un momento donde debería ser prácticamente 90, y en ese momento fijaros lo que ocurre con la onda. Entra por aquí, toda se refleja con el mismo ángulo con el que entró, eso sigue ocurriendo, pero fijaros que aquí no se forma un frente de onda bien definido. Vale, vamos a exagerarlo un poquito más. Fijaros que no se ha formado un frente de onda, ¿vale? No hay una envolvente, yo no le puedo coger la envolvente de estos puntos, ¿vale? Sigue habiendo reflexión, pero no hay ya envolvente. No puedo hablar de una onda transmitida en ese segundo medio. Muy bien, este fenómeno, pues eso, solo ocurre cuando pasamos de un medio más denso a un medio menos denso. Aquí vemos en esta figura, se aprecia yo creo que bastante bien, cuando tenemos una fuente de luz aquí, pues a un determinado ángulo se produce una refractación normal, sin más historias, pero a partir de cierto ángulo, pues ya no hay ninguna refractación, ya no hay ángulo refractado, todo es reflexión total. Toda la energía se refleja totalmente, y de aquí sale pues justo normalmente a esa esfera. ¿Vale? Vale, muy bien. Vamos a hablar ahora de otro concepto nuevo, que es el de dispersión cromática. ¿Cuándo se produce la dispersión cromática? Bueno, la dispersión cromática se produce justamente porque porque el índice de refracción de distintos materiales no es el mismo para todas las longitudes de onda. Si fuera el mismo, pues no habría ninguna dispersión cromática. Pero como vemos aquí en esta tablita, bastante colorida, pues, por ejemplo, el vidrio pues no tiene un índice de refracción de 1,60 y algo, o de 1,67 más o menos, a 400 nanómetros en el morado, y es 1,6, aproximadamente 1,62 a 700 nanómetros, ¿vale? Si tengo en cuenta eso, pues claro, la luz que entre aquí no se va a refractar igual en todas las longitudes de onda, ¿vale? Cuando entre por aquí un rayo, pues si el rayo naranja hace esto, el rayo rojo no va a hacer eso. El rayo rojo va a hacer otra cosa. Voy a pintar primero la normal, más o menos así. El rayo rojo pues ve menos índice de refracción, entonces para él ese medio es menos denso y apenas se va a desviar, ¿vale? Entonces se va a desviar menos. El rayo rojo hará esto. Y sin embargo el rayo morado, un rayo azul, pues ve más índice de refracción y él sí se va a pegar más a la normal, ¿vale? Fijaros que ya dentro del prisma los rayos se han separado, y cuando lleguen aquí, pues el rayo azul continuará
tal, y después pues saldrá con el ángulo que le corresponda, ¿vale? Será más o menos así. Y sin embargo el rayo rojo pues saldrá más o menos así, ¿vale? Entonces luz blanca entrando a un prisma se descompone en distintos colores. Esto es lo que vemos aquí, el rayo rojo, luz blanca entrando por aquí, el rayo rojo se desvía menos porque no ve tanta densidad óptica como ve el azul, que le afecta muchísimo más. Puede ocurrir que el rayo azul sí experimente reflexión total al salir del prisma y el rayo rojo no, ¿vale? Ya se han descompuesto, pues cada una tendrá un tratamiento diferente. Este fenómeno de la dispersión cromática es justo lo que nos explica el fenómeno tan interesante que es el arco iris. Un rayo de luz solar entra en gotas de lluvia que están. Nosotros para ver el arco iris tenemos que estar aquí, tenemos que tener el sol siempre detrás y tiene que estar lloviendo en un sitio opuesto que está. O sea, nosotros estamos entre la lluvia y el sol, ¿vale? Entonces el sol ilumina la lluvia y a nosotros nos va a llegar la luz reflejada por las gotículas de lluvia que están por ahí cayendo, ¿vale? Esa combinación no es fácil que ocurra, entonces por eso es verdad que el arco iris no es algo que ocurra muy a menudo, ¿no? Normalmente cuando ocurre pues le sacamos fotos, y le sacamos fotos porque nos llama la atención, y si nos llama la atención es porque no lo vemos todos los días, ¿no? La luz del sol pues llegaría a esas gotas, habría una primera refracción, y como le ocurre en la luz blanca o el agua de lluvia, pues también no se comporta igual para todas las frecuencias, pues ya ahí se produce una primera dispersión, se produce una reflexión total en la parte trasera de la gota y después sale finalmente la luz ya dispersada y sale con distintas direcciones. Como sale con distintas direcciones, pues de esta gota de lluvia posiblemente no veamos, nuestro ojo está aquí, pero el rayo morado pues caería aquí. Entonces cuando miramos a esta gota de lluvia nosotros solo vemos el rayo rojo que nos entrega y similarmente pues con el naranja, el verde y el azul, ¿vale? Entonces por eso vemos una composición de montones de colores. Este es la radiación más intensa, pero también puede ocurrir que para casos en los cuales la luz del sol es especialmente intensa o las gotas, el fenómeno es especialmente intenso, veamos también una segunda reflexión, pero fijaros que, o un segundo arco, que se produce porque se producen dos reflexiones totales dentro de la gota, ¿vale? Entonces, fijaros que la magia está en que la o sea, una de las reflexiones totales se invierten los colores, ¿no? Entonces, si aquí veía el más externo el rojo, en el segundo arco voy a ver el más externo el morado, ¿vale? El más externo va a ser el morado. Vamos a ver esta fotografía que dices, bueno, ¿por qué es solo un arco? Bueno, en realidad no es un arco, lo que pasa es que, claro, no vemos gotas de lluvia debajo de la tierra, ¿no? Puedes hacer una foto en la cual se vea el arco iris como un círculo completo si te montas en un avión y tienes el sol a tu espalda. Yo esto una vez lo vi montado en un avión y fue muy espectacular, y fijaros que ocurre justamente eso. La parte más externa del primer anillo es la naranja, porque solamente se ha producido una reflexión total, y hay un anillo también un poco más tenue, bastante más tenue, en el cual los colores están invertidos. Primero está el naranja y finalmente el morado, ¿vale? Fijaros también que esta zona de aquí tiene mucha más intensidad de luz que esta zona externa. Normalmente al ojo desnudo no se aprecia esto, es bastante curioso. Solamente se aprecian las fotografías y se produce porque toda la luz que queda dentro de esta primera reflexión ya nos llega mezclada con todas las longitudes de onda, pero nos llega con más intensidad. La que se queda fuera ya no nos llega. Entonces, la zona que queda dentro del arco pues tiene bastante más intensidad luminosa. Aquí tenemos una fotografía de Berenice Abbott, en la cual justamente está intentando explorar este fenómeno. Tiene su fuente de luz. Aquí hay una lente que hace que esa fuente de luz salgan los rayos paralelos de ella. Esos rayos paralelos le llegan aquí a una esfera de vidrio y ella capta con una pantalla lo que se refleja en esa esfera de vidrio. Como es en blanco y negro, pues no apreciamos los colores, una pena, pero sí que vemos que hay una zona con mucha más intensidad luminosa
dentro de esa circunferencia. Bueno, finalmente vamos a hablar del fenómeno de polarización. ¿Qué es la polarización? Bueno, pues como vimos en los temas anteriores, cuando hablamos de la luz, pues veíamos que era una superposición de un campo electromagnético que estaba oscilando en un plano con un campo eléctrico oscilando en un plano con un campo magnético que era perpendicular a ella. La mayoría de la luz que vemos nosotros cotidianamente no es de este tipo, sino que es una superposición de campos eléctricos que oscilan, pues a veces te llega luz en esta orientación, a veces te llega en esta orientación, a veces te llega en esta orientación, a lo mejor otra vez así, tal. En principio, esta superposición la representamos con este simbolito, que lo que quiere decir es que es luz en la cual el plano de polarización de la luz es aleatorio, ¿vale? Siempre tiene que haber una dirección y con un campo magnético perpendicular a ella, ¿vale? Pero en la luz real, en la luz natural, llegan montones de ondas electromagnéticas, cada una orientada de una forma distinta, y entonces pues a ese tipo de luz le llamamos luz no polarizada, luz natural o luz no polarizada. Por ejemplo, la radiación electromagnética producida por un filamento, la radiación de cuerpo negro, pues es un ejemplo de este tipo de luz, es luz no polarizada. Se produce por las vibraciones de los átomos, montones de vibraciones que emiten de forma más o menos aleatoria, totalmente aleatoria, y esa luz que llega es luz entonces no polarizada. Las orientaciones de esas ondas electromagnéticas pueden llegar de cualquier manera. Sin embargo, por ejemplo, pues las ondas de radio, la mayoría se emiten utilizando un dipolo eléctrico, ¿vale? Estuvimos viendo este tema. Y entonces, esa luz que emite ese dipolo sí que tiene una orientación determinada, y entonces ese tipo de luz pues sí es luz polarizada. Hay formas de convertir luz no polarizada en luz polarizada. Normalmente, bueno, pues dependiendo de la aplicación, suele ser interesante poder discriminar según la polaridad de la luz. Eso nos da más información sobre lo que estamos viendo, y entonces por eso nos gusta mucho utilizar filtros polarizadores, ¿vale? En un filtro polarizador, pues justamente pues hace eso, hace lo que su propio nombre indica, polariza la luz que le llega. Si le llega una luz no polarizada, que representamos así, incide sobre el filtro, y el filtro pues es capaz de chuparse una dirección, todas las componentes de luz en una de las direcciones, y deja pasar solamente las que coinciden con su eje de polarización, de tal forma que al otro lado del filtro vemos luz que está orientada de una única forma, ¿vale? Por ejemplo, pues podemos ver qué pasa cuando hacemos esa luz pasar por distintos filtros con ejes de polarización orientados de distintas formas. Y entonces, pues, si tenemos una luz no polarizada, incide sobre uno de estos filtros, formando un ángulo phi, pues la luz que pasa al otro lado pues va a tener un eje de polarización, va a estar polarizada con el eje de polarización de este primer filtro, ¿vale? Cuando pase un segundo filtro, claro, ya aquí me estoy cargando componentes que no estuvieran alineadas con este eje de polarización, y entonces la intensidad que va a pasar es el ángulo que forme este eje de polarización con el eje de polarización, esta polarización de la luz con el eje de polarización del filtro. Como este eje era un ángulo phi, pues el ángulo que forme este filtro con este filtro va a ser la cantidad de campo eléctrico que pase. Si recordáis, definíamos la intensidad de onda utilizando el cuadrado del campo eléctrico, y entonces por eso, pues cuando veo la intensidad que pasa a través de un segundo filtro, pues tengo la intensidad máxima que pudiera tener multiplicada por el coseno al cuadrado del ángulo que formaban esos dos filtros. Esta ley se conoce como ley de Malus. Es bastante práctica y se usa bastante, y entonces por eso tiene el nombre propio de la primera persona que se dio cuenta de esto. Es decir, al pasar por un filtro, cambio el estado de esa luz que llegaba, de tal forma que al pasar por un segundo filtro, pues me va a depender de la orientación que tuviera. Bueno, un pequeño detalle que me gustaría comentar o pregunta que os quiero lanzar es, ¿qué pasa en el caso que yo meta un tercer filtro aquí?
Imaginaros que este filtro está a 90 grados, este está a 0 grados, en principio no pasaría nada de luz, el coseno de 90 es 0, pero ¿qué pasa si en esa situación meto un tercer filtro en medio con un ángulo que no es ni 0 ni 90? ¿Pasaría algo de luz? Por un lado, pues nuestra intuición nos dice, bueno, no pasaría luz porque al meter más filtros, pues obviamente va a pasar menos luz. Pero por otro lado, cuando pasa de ese primer filtro que ahora está a 90, pasa a ese segundo filtro, forma un ángulo, entonces pasa algo de luz y después esa luz ha quedado con un ángulo con respecto de este, así que algo debería pasar. Bueno, hay un ejercicio en la relación en el cual deberíais responder o intentar responder justamente a esto. Os lo dejo un poco ahí en el aire. Vamos a hablar ahora de otra forma de polarizar la luz. Esta que hemos visto era mediante filtros, pero también es verdad que la luz se puede polarizar cuando por un mecanismo que se llama polarización por reflexión. Tenemos luz no polarizada, en el cual una parte de esa luz será tangencial, está contenido en el plano de incidencia, que es esto que está aquí dibujado, este plano, y después hay una componente que puede ser perpendicular al plano de incidencia, al plano de la página, ¿vale? Entonces, cuando llega esa luz, si el ángulo reflejado y el ángulo refractado forman 90 grados, toda la luz reflejada va a estar totalmente polarizada. Fijaros que en este rayo reflejado está representado de esta forma, en que la luz reflejada solamente tiene componentes perpendiculares al plano de la página, ¿vale? Cuando eso ocurre, o ¿cómo podemos calcular ese ángulo? Bueno, pues hemos dicho que el ángulo incidente y el reflejado tienen que formar, perdón, sí, el ángulo refractado y el reflejado tienen que formar 90 grados, pues lo podemos calcular de esta forma de aquí, donde fijaros que θ sub b, que es el ángulo que yo tendría que poner aquí, pues es igual a 90 grados, o bueno, 180 grados, que es lo que mide todo esto, pues es igual a θ sub p más 90 más θ sub b, y entonces θ sub b es igual a 90 menos θ sub p, ¿vale? Vamos a escribirlo porque si no nos volvemos locos, ¿vale? Si 180 grados tiene que ser igual a θ sub 1 más 90, bueno, θ sub b, que es el ángulo que le vamos a poner ya en nombre propio, más 90 más θ sub p, pues entonces θ sub p θ sub p es igual a 90 menos θ sub b, ¿vale? Entonces cogemos esta formulita y la sustituimos aquí y vemos que el ángulo refractado, bueno, pues pasaría a ser esto, pero claro, el seno de 90 menos algo es igual al coseno de ese algo, es el coseno de θ. Entonces, si nos llevamos el coseno para acá, pues tenemos que la tangente de ese ángulo, de θ sub p, es n sub b, es el índice de refracción del segundo medio partido por el índice de refracción del primero, ¿vale? Es decir, si yo incido con luz formando este ángulo, que lo puedo calcular con esta expresioncita de aquí, que se llama ley de Brewster, pues garantizo que toda la luz, sigue habiendo luz refractada, eso no es que no haya luz refractada, pero toda la que se refleja está polarizada, solamente va a estar oscilando en el mismo plano, en el plano perpendicular al plano de incidencia, ¿vale? Este fenómeno es muy interesante y es la base por el cual hay gafas de sol, que suelen ser un poco más caras, que tienen que son polarizadas. ¿Qué quiere esto decir? Quiere decir que la luz, que no van a atenuar toda la luz de la misma forma. Las gafas en sí son un filtro de polarización y está puesto de tal forma que filtre los reflejos, que filtre la luz polarizada que se refleja con determinados ángulos. Es decir,
Imaginaos que yo estoy en un barco y estoy mirando al mar, ¿vale? Bueno, voy a escribirlo mejor en otra página. Bueno, espera un segundito. Imaginaos que yo estoy aquí en un barco, si es que alguna vez salgo de casa, pues, y estoy mirando el mar. Bueno, puede estar en la playa, ¿vale? Y entonces, ahí está el sol y emite luz que se va a reflejar en el mar y me va a llegar a mí. Mucha de esa luz no va a estar polarizada de cualquier manera. Esta luz, en principio la luz solar es luz no polarizada. Mucha de esa luz ya solo va a estar polarizada en este plano de aquí, solamente así, ¿vale? Digamos, no sé, así, ¿vale? Tangente al plano del horizonte. Y entonces, claro, pues yo lo que puedo hacer es ponerme unas gafas que solo dejen pasar luz que esté polarizada de esta forma. Solamente luz que esté polarizada de esa forma. Entonces, ¿qué pasa? Pues que toda esta luz, todos estos reflejos luminosos, no van a pasar a mi ojo. Me los va a descontar, ¿vale? Y entonces veré pues otros efectos de luz, perderé bastante intensidad de luz, pero solamente luz que esté polarizada en este eje. Como la mayoría de los reflejos están en este eje, pues me los he quitado. Entonces este tipo de gafas son las que usan, por ejemplo, los aviadores o los marineros, o gente que se quiere quitar reflejos. A veces los conductores también, porque los coches en la carretera también, como hay mucho sol, quitan ese tipo de reflejos. Si cogemos dos de estas gafas, para comprobar si son polarizadas o no, pues sencillamente las ponemos una al lado de la otra, giramos una respecto a la otra, y si son polarizadas deberían bloquear el 100% de la luz que pasa por el otro lado, ¿vale? Vamos a hacer este ejercicio muy cortito. Uy. Tenemos una fuente natural, determina intensidades transmitidas a través de dos polarizadores cuyos ejes de polarización forman 30 grados. Esto es una chorrada de ejercicio, la verdad. Pues tengo un eje, un filtro, otro filtro que está formando 30 grados. Pasa luz natural por aquí. Vamos a suponer que tiene cuando atraviesa este primer filtro, pues esta es I sub 0. En este primer filtro, fijaros que me he cargado la mitad de las componentes, pues entonces la intensidad va a ser directamente 1/2 de la intensidad inicial. Y cuando pasa el segundo filtro, pues tengo que aplicar ya la ley de Malus. I sub 2 es I sub 1 por el coseno al cuadrado del ángulo que forman la luz que ha atravesado esto con el eje, que son 30 grados, ¿vale? El coseno de 30, si recordáis, coseno de 30 es 1 partido por raíz de 2, pues entonces el coseno al cuadrado es también 1/2. No es 1 partido de raíz de 2, perdón, es... ¿cuánto era? Espera, un segundo. Sí, es 1/2, perdona. Eres 1/2 y entonces I sub 1 por 1 partido por 4, y entonces I sub 2 es entonces 1/8 de I sub 0, ¿vale? Muy bien. Para finalizar, bueno, vamos a hacer un pequeño comentario. Esta es una pena porque la verdad que en clase tenía yo aquí un feldespato de Islandia que tenía esta propiedad. Hay algunos materiales que tienen la propiedad de birrefringencia, y esos materiales, pues cuando les llega luz no polarizada, lo que hacen es que la luz dentro de ellos son materiales anisótropos, y entonces la luz no se propaga igual en todas las direcciones. Esos materiales, pues el rayo, digamos que se divide en dos.
uno polarizado en una dirección y otro polarizado en otra dirección, y salen, es parecido a la dispersión, el rayo se divide en dos, pero a diferencia de dividirse por colores, se dividen según su polarización, ¿vale? Entonces, salen dos rayos, uno polarizado en una dirección y otro polarizado en otra dirección. Si, por ejemplo, esto es calcita, pues vemos una línea negra a través de la calcita, pues veremos, cuando miremos a través de la calcita veremos dos, y si miramos con un filtro, pues veremos que según la posición del filtro desaparece una línea o la otra, ¿vale? Aquí tenemos básicamente lo mismo. Bueno, pues eso es todo lo que quería contar sobre la propagación de la luz, y nos vemos el próximo día. Un saludo a todos.